De la humanidad por el conocimiento. 89.5 FM Radio Universidad. La cultura universal. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la octava y última parte de El Jesús histórico. En esta ocasión analizaremos los relatos de la resurrección, de la tumba vacía, ¿no? Todo aquello que hace mucho más especial al personaje de Jesús de Nazaret como la persona más importante que ha pisado la tierra desde todos los tiempos. Eso es lo que vamos a analizar. En cabina de controles se encuentra Diego Palomares. Ya estamos listos aquí, José Exada Fox y Rodrigo Romo, que va a conducir. Un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Les mandan muchos saludos y dejo la conducción en manos de Rodrigo Romo. Adelante, buenos días, Rodrigo. Buenos días, Raúl, buenos días, José. Buenos días. Buenos días a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta mañanita de sábado. Como ya mencionó Raúl, pues estamos llegando al final de esta serie. Vamos a comentar sobre estos puntos. Antes de comenzar, les digo que además de sintonizarnos aquí en la radio y por Facebook, nos pueden escuchar desde sus dispositivos móviles en las siguientes aplicaciones: Radio Garden, TuneIn, MyTuner, Radio Box, Simple Radio, Radio México, Radio FM. Y si tienen Alexa o una bocina inteligente, solo tienes que decirle: Alexa, reproduce Radio UAQ 89.5 FM y nos encontrarás fácilmente. ¿Quién quiere empezar, José? Pues no, usted es el jefe. Por favor, José. Usted dice. Nos quedamos en el capítulo anterior, con que abrieron la tumba y estaba vacía. Así es. Así empezó. ¿Qué pasó, José? Pues, ¿qué es lo que pasó? Que primero se encuentran un hombre vestido de blanco, que les dice: ¿quién buscan? Aquí no está Jesús. Otra versión dice que se encuentran un ángel, dos ángeles, ¿verdad? Que también dicen algo similar. Esto habíamos dicho que son las mujeres. Aunque van y avisan a Juan y a Pedro, también corren. Dice Juan, refiriéndose a sí mismo, que creo que llegó más rápido que Pedro, ¿no? Pero no se atrevió a entrar a la tumba. Fíjense, es que estas frases son muy importantes, porque las lee uno, como lee uno muchas veces las cosas, va uno leyendo las palabras atrás y van más quedándose con la idea general. Pero el que llega, los dos corren, uno llega primero, pero no entra, y el otro que entró, pues probablemente jadeando como yo cuando salgo, entró y vio que la tumba estaba vacía, y le dijo: no está, al otro, y entonces el otro sí entró, ¿verdad? O sea, el discípulo más amado, llámese Juan, sí entró después de que Pedro entró. Todos estos son interpretaciones teológicas, y así se leen. Y esto es muy importante porque cuando vemos que las versiones no cuadran, que el único hecho real, concreto, que se está escribiendo es que el cuerpo de Jesús no estaba ahí, y unos mensajeros dicen que buscan, ya no está aquí. O sea, no es simplemente la constatación física de decir, es que pues ya no estaba, ¿no? Pues, no estaba el cuerpo de Jesús donde debería de haber estado, sino que alguien, a un mensajero, o sea, un mensajero, un ángel,
Es la figura como en la época de los judíos, en la antigüedad, hablaba Dios. O sea, nosotros pensamos que los ángeles son como personajes que andan por ahí también haciendo las suyas en el cielo y en la tierra, pero no, el ángel es el mensajero, es la forma de expresión de Dios. Etimología, ángelus es mensajero. Mensajero. Entonces, esto es importante desde el punto de vista teológico, pero ya, bueno, y la historia la historia lo único que puede constatar, y eso es lo que yo he defendido en otras ocasiones, es que hubo un hecho extraordinario que exaltó la fe y seguimiento de los apóstoles que siguieron la historia. No sé, a ver. Raúl, un apunte. Sí, me causa, bueno, simpatía lo que dice José desde su punto de vista. Es que todos tenemos un punto de vista. Y yo quiero poner nada más unas premisas, antes de abordar los hechos que me parecen bien importantes, que las preparé aquí con mucho dije, ahorita que me pregunte Rodrigo, las voy a exponer, y que en síntesis expresan mucho de lo que yo pienso. Dice, bueno, punto número 1, el primer testimonio de que Jesús resucita es Pablo. Okay. O sea, olvídense de los evangelios. En sus epístolas, donde describe brevemente que Jesús resucitó al tercer día según las Escrituras. Ya luego quisiera que José nos explicara qué estaba diciendo con según las Escrituras, pero vamos, todo el tiempo decía según las Escrituras. Bueno, ¿qué estaba leyendo Pablo para que estuviera diciendo esto de manera insistente? Punto número 2. Los 4 evangelios son unánimes en señalar esta resurrección, o sea, aquí no hay diferencias, cada quien a su forma. Sin embargo, ninguno de ellos dice cómo pasó, ¿sí? Eso es bien importante, o sea, no dicen levitó el cuerpo y apareció de manera gloriosa y todo, no. Nada de esto aparece en ninguno de ellos, ¿sí? Es muy importante. Punto número 3. Sí quiero señalar la descripción de Pablo, que es muy sencilla. Es la primera vez que se habla de una resurrección, digamos, allá en el año 40 y tantos de nuestra era, el más cercano a los hechos. ¿Y qué es lo que dice? Dice, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, sin expresar según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte vive y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, se refiere al hermano de Jesús, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como un abortivo. En Hechos de los Apóstoles se explica cómo pudo haber sido esta aparición. Pablo era un perseguidor de cristianos, cosa muy curiosa y que merece un montón de comentarios por qué era un perseguidor y si se podían perseguir, etcétera, pero así se presentaba. Y cuando estaba en esta lucha de perseguirlos y de tomarlos, de encarcelarlos, iba cabalgando cuando se le aparece Jesús. El caballo repara, cae del caballo, y entonces no sé si esto se me apareció como un abortivo. Pudiera ser una expresión aludiendo precisamente a este hecho, pero bueno, ahí Pablo pone énfasis en que a él se le apareció, o sea, él es un apóstol, él tiene méritos suficientes, aunque no haya estado, siempre está buscando ser como un competidor y como que yo también tengo los derechos de autor, por así decirlo, y ahí estoy. Entonces es bien importante. Punto número 4, encontramos en los 4 evangelios que no solo no describen cómo ocurre la resurrección, sino que en todos ellos se llega
a un punto de una tumba vacía. Esto ya lo explicamos hace 8 días. Es por eso que muchos expertos, en vez de llamar relatos de la resurrección, hablan de los relatos de la tumba vacía, porque nadie vio cómo levitó, se iluminó el cuerpo, no sabemos, ¿no? Como cuando se estudia la síndrome de Turín y dice que en la figura hay pequeñas quemaduras que solamente un calor especial la pudieron haber impreso, y que esta prenda es como una comprobación de la resurrección. Bueno, eso sería como una descripción física y palpable de que el cuerpo resucitó, pero bueno, esto no se explica en los evangelios. Punto número 5, Marcos, el evangelista más antiguo, toma esta descripción de Corintios, de Pablo, y pone toda la coreografía, pone ya le da forma, le da vida, le da sentido, y así los demás ya van a completando todos los hechos hasta llegar a ya juntando todos los elementos, pues tenemos un relato vívido, muy bueno, muy entretenido, en donde, bueno, dices, bueno, era un joven el que les avisa a las señoras, o eran 2, o un ángel que se subió a la piedra donde estaba cerrado el sepulcro, o era nada, como en Juan, que llega María Magdalena, nada más, y la tumba está vacía. Entonces, bueno, nada más quiero estas 6 premisas, o sea, los relatos, ya punto número 6, que vienen después de la tumba vacía, donde se empieza a describir las apariciones de Jesús, son un extracto literario distinto. Incluso en Marcos se nota ahí, y aparentemente el primer evangelio llegaba hasta los relatos de la tumba vacía. Antes de continuar entonces, gracias Raúl, tenemos mensajes de bienvenida. Así es, antes de continuar, mensajes de bienvenida. Los mensajes, claro. Bueno, primero dice Paulina Romero Barrientos. ¿Cómo estás, Pau? Saludos a todos. Saludos, sí. Maggie de la Torre, buenos días, saludos, listos para escucharlos, con mucho interés como Muchas siempre, gracias. Gracias. Gabriela Muredú, muy buenos días, creo que estamos en la parte más interesante del programa, gracias por compartir sus conocimientos, y ella misma, saludos a todo el panel. Saludos a Gaby. Jorge de la Vega, muy buenos días, primo. Te mando un fuerte abrazo aquí presente. Una pregunta no relacionada al tema. ¿Conoces un dulce queretano llamado pedo de monja? Saludos al panel. Sí. Bueno, sí he sabido, pero no lo he probado. No lo has probado. No, a ver, cuéntanos. Es simplemente un chocolate, ¿no? Es como un chocolate, ¿verdad? Y es simplemente delicioso. O sea, si tienes la oportunidad pero de hacerte una cajita. ¿Rompope o tiene o qué? Tiene sus pequeñas variaciones. La que a mí me tocó no tiene un relleno de otro tipo de chocolate. De licor. ¿Sí? De licor, sí. Un licorcito. Un licorcito, muy sabroso, realmente. Si Ah, puedes sí, pero agenciarte una cajita, no lo dudes. Sí, voy a comprar ya esto. Ya, sí, parece que está lo están aquí proyectando hasta San Mándaselo a tu Francisco, primo, imagínate. porque sí, se lo merece. Se lo merece. Ahora viene Sí, uno muy importante. Ana Saavedra, buenos días sí. al panel. Buenos días, amor. Quisiera mandar un saludo de cumpleaños a mi mamá Rosa María Villanueva, que siempre escucha el programa. Pues nos sabíamos, Sí, claro. felicidades. Muchas felicidades a mi Muchas suegra. Nos felicidades, vemos al cómo rato no. para festejar. Ya la van a pues, festejar. claro. Nos vemos. Sí. No estoy bromeando. Luis Reyes Vázquez, buenos días, presente a la escucha. Un saludo afectuoso a los panelistas, gracias. Muchas gracias. Ya, Con pues, eso, hasta ahí tengo pues yo. tenemos muchos anuncios de bienvenida, se les agradece a todos ustedes su atención. Les recuerdo, nuestros números en cabina son el 442-192-1293. Nuestro WhatsApp es el 442-344-1404. Si me permites, José, me gustaría comentar un poquito a propósito de lo que estaba diciendo Raúl hace unos segundos. Para mí, en mi personalísima opinión, el tema de la tumba vacía es donde está la frontera de donde podemos llegar en el Jesús histórico. Porque hay 3 elementos aquí
hechos, narrativa e interpretación. Déjenme poner un ejemplo personal, familiar, para tratar de explicar a dónde quiero llegar. Tuvimos hace cierto número de años una muerte en la familia, una persona ya de edad, era el funeral, y a la hora de estar llevando el ataúd a la excavación, una parvada de aves que iba pasando, de aves negras, hizo una vuelta y en conjunto bajó justo al lugar donde estaba metiendo el ataúd y levantó el vuelo, ¿no? Y obviamente un momento muy impresionante, ¿no? Entonces tenemos allí justo el tema de estos 3 niveles. Primero los hechos. Unas aves bajaron y se levantaron. No tiene mayor punto a señalarse. Pero después viene la capa de narrativa. Todos estábamos en silencio, entonces escuchamos el rumor del aleteo de las aves, y en el momento en el que vimos que se levantaron, pues nos sentimos todos mucho más aliviados con una imagen tan agradable. Y tenemos luego la siguiente capa, la interpretación. Pues efectivamente Dios envió a las aves a que tomaran el espíritu de esta persona y se lo llevara al cielo. Ahí tenemos las 3 capas y las podemos aplicar a este momento de la tumba vacía. Para los romanos, Tácito, en la lejanía imperial de Roma, voltea y dice, pues Christus, como le llamaba, pues un revoltoso que uno de nuestros procuradores ejecutó allá y lo mandó a matar y se acabó. No hay más datos al respecto. Hubo una crucifixión, el hombre murió, lo metieron al sepulcro y después desapareció el cuerpo. Para Roma es caso cerrado, siguiente expediente. Para los involucrados en el tema, es esta serie de manifestaciones. Nosotros sabemos lo que significa cuando coinciden los terremotos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hubiera podido pasar en ese momento, una nube que oscureciera, un posible eclipse, como han discutido en cantidad de teóricos, que si hubo un terremoto que rasgó el velo, etcétera, 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 están en la zona de la narrativa. Y todavía tenemos la interpretación, el nivel de interpretación que te dice, pues efectivamente hubo una resurrección conforme a otros textos sagrados. Entonces, esos 3, yo creo que ya no nos permiten discernir, como tú, José, habías puesto en programas pasados, el poder decir, este punto quitado del filtro de la religión todavía es histórico. Yo creo que aquí, como lo has mencionado, José, ya estamos de lleno en la zona de la narrativa y la interpretación. O sea, el hecho llega hasta aquí y a partir de allí son la parte que le podamos poner al caldo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la frontera misma de la historia. Hay un detalle bien especial, bien en Mateo. Uh-huh. Sí, a mí me ha dado mucho que pensar. Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 66, solo viene en Mateo, ¿sí? Y es cuando los sumos sacerdotes del Sanedrín van con Poncio Pilato el sábado a pedir una guardia en el templo porque tienen temor a que se roben el cuerpo. Para mí esto dice mucho, ¿no? Y dice, voy a leer textualmente lo que dice Mateo, dice, al atardecer vino, esta es la sepultura, es del 62 al 66. Al otro día, el siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando vivía, a los 3 días resucitaré. Manda pues a que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos. Fíjense nada más, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo, tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bien, ¿qué es lo que aquí yo veo? ¿Sí? Veo una posibilidad que se manejó en su tiempo. Veo que la historia salta aquí, veo que saltan como hechos reales de que había un temor y que probablemente
entre las cosas que se manejaron en su tiempo, que brincan el filtro paulista que hay, es el hurto del cuerpo, si fue real o no fue real, pero tan se maneja que Mateo lo consigna, aunque a su favor, por supuesto, ¿no? O sea, como una petición de los sumos sacerdotes, porque temían de que Jesús había dicho que iba a resucitar y todo, que esto es netamente paulino, porque según yo no dijo nada de esto, obviamente no, él iba por otra cosa, iba a triunfar, pero el hurto del cuerpo, o la historia del hurto del cuerpo, las leyendas parecen reales, ¿sí? Parece que algo pasó. También en Celso, historiador griego de los tiempos de Juliano el Apóstata, el que lucha contra Constantino para ver quién se queda de emperador, maneja esta información que es muy controvertida. Y bueno, yo aquí nada más la quiero poner de relieve de que, ay, ¿qué tal si se lo robaron, eh? Sí, por supuesto. Sí, o sea, parte del... porque si no estaría consignado. Y es historia. consecuente con la preocupación que tenía el Sanedrín por el revoltoso, ¿no? O sea, Sí. no lo condeno, sino también me preocupo por sus seguidores que no tengan material para continuar, ¿no? Es un poco Así a es, donde sí. va el tema. José, tu punto. A ver, yo me centro en lo primero. Lo primero es, tú dijiste hace rato, ya cuando la tumba está vacía, ahí se acaba la historia. Algo así dijiste. Y entiendo esa idea, y lo dije yo también. Podemos hablar de lo histórico hasta la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Es correcto. Pero sin embargo, lo que yo quiero decir es que esto que llamamos resurrección, que así se conoce, yo cuando lo estudié en Cristología es una de las ciencias teológicas que estudia sobre Jesús, o sea, es teología. Cuando me acuerdo, esto fue hace años, pues para mí también fue sorprendente, porque uno crece con la idea así, Jesús resucitó, así, y entonces piensas que dónde están esos relatos o cómo es eso, pero entonces dice, solamente hay 2 elementos, fíjense, hay 2 elementos cuando cristológicamente en teología se habla de la resurrección. 1, la tumba vacía, que es el que ya acabamos de discutir, y 2, testimonios. Por eso hice alusión a los testimonios. Los que leyeron, los que tenemos, son los testimonios que hay. Yo lo único que quise agregar es que lo que causó esos testimonios pudo haber sido lo que haya sido, como es el ejemplo de las aves que nos platicas de la tumba de esta persona, ¿verdad? Lo que haya sido causó tal revuelo, ahora sí, que de ahí sigue toda una historia, y ese es el punto, porque si se robaron el cuerpo de Jesús, bueno, pues se lo robaron, pero eso no generaría toda la historia que se generó, ¿verdad? O sea, hay algo más, o sea, los seguidores de ese momento engendraron, por así decirlo, otros seguidores, entre ellos Pablo, ¿verdad? Sí. Que es el que ti te inquieta más, ¿verdad? Sí, que obviamente, porque es el primero que relata los hechos, porque sus cartas son de los años 40. Exactamente. ¿Verdad? Sus cartas, algunas son previas a los evangelios. Sí, muy cercana a los por eso es que es el primero que empieza a hablar de eso. Pero bueno, yo ahorita les dejo un espacio y luego les voy a tratar de explicar de dónde sacó Pablo todo eso. Ok, es un muy buen punto. Raúl, antes de que estemos... Sí, yo... Estamos cercano a la pausa. ¿Tienes? Quiero enfatizar solo unas cuantas diferencias. El anunciante, el que dice que Jesús ya no está ahí, que ha resucitado. En Marcos es un joven sentado del lado derecho, vestido de una túnica blanca. Sencillo. No es un ángel, no, es un hombre, ¿sí? Mateo es el más espectacular, dice, el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ellos. O sea, y aquí hoy es una cosa ya es producción de tremenda. Hollywood. Creo que por ahí hay una película que se ve esto. Sí.
wow, pero no sale Jesús, nada más es el ángel en esa escenografía tan increíble que va siguiendo a Marcos, pero Mateo dice, no, aquí vamos a poner algo mucho más interesante, ¿no? Y luego dice, su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Al final de cuentas era blanco, igual que Marcos, pero aquí ya es un ángel haciendo cosas muy espectaculares. Ahora vamos con Lucas, que habla de que son dos hombres con vestidos resplandecientes. O sea, contaron bien, pero son las variables de lo que van siguiendo de Marcos, porque alguna vez que comentamos en los programas de la pandemia, en que yo te editaba a mi antojo y no tenías ni chance de defenderte, pero yo decía, no es que Mateo y Lucas estén encontrando más elementos de investigación, no, ellos están refriteando a Marcos y de su imaginación están exacto, exaltando. Ahí ya empieza la narrativa. Están exaltando, ¿no? Es que sus investigadores, mira, encontré un dato nuevo y lo voy a incluir. No, pero además eso es muy difícil. Y además que haya es pasado. muy común cuando vemos investigaciones de eventos grandes o incluso de crímenes, pues tenemos los testimonios contradictorios de los testigos. Exactamente lo que acabas de decir. Era uno y estaba sentado a la derecha. No, era otro y estaba acá arriba. Eran dos que iban pasando, ¿no? A ver, perdón que les insista, pero esos refriteos, que estoy de acuerdo, o sea, eso se ha investigado, o sea, los Mateo y Lucas. Ahora sí ya estás frente a frente, ya no. Estoy de acuerdo, esos refriteos, o sea, que le empiezas que ahora son dos y que son resplandecientes y que movió la piedra. O sea, todo eso que mencionas. Vuelvo a decir, son formas de expresión de un mensaje teológico, literarias, pero formas de expresión, o sea, se introducen no porque dice, no, es que yo creo que pasó esto y pasó lo otro, no, es porque ellos quieren expresar el testimonio, primero, sea hombre de blanco, sea ángel, sea uno, sean dos, es Dios quien les está hablando. A los testigos, que las primeras son las mujeres, y ya las estamos olvidando, a los testigos, a María, y luego a los apóstoles, que Jesús está vivo. Ese es el mensaje. Tiene un carácter teológico, yo insisto mucho, para que no nos confundamos. No estamos hablando de una crónica, estamos hablando de los documentos fundacionales de una religión. Exacto. ¿No? Donde tiene forzosamente ya una interpretación, una exaltación incluso, ¿no? Oye, hay un montón de yo quiero hablar, perdón, eso también quería decir. Antes de que nos vayamos a descansar. Mensajes, porque entonces. aquí ya son mensajes, ya vamos a ser mensajeros como los ángeles, escuchen. Paulina, Ana Saavedra dice, Paulina Romero Barrientos, hola amiguita. Más abajo me brinco y dice Paulina Romero Barrientos, saludos a ti y tu familia, un abrazo grande y muy feliz cumpleaños a tu mami. Y en medio de ellas está Heidi, mi esposa, que dice, buenos días a todos, saludos al panel, y también está Mirna Escobar, que nos dice, buen inicio de programa, Marcos es el más sencillo. Ahí están los mensajes. Muy bien. Raúl, ¿tienes algunos mensajes más? No. Bueno, es que no, a ver, dejen ver. No, hasta ahorita, no han llegado al 442-344-1404, es el WhatsApp de Radio Universidad. Perdón, hay que, será por si quieren mandar mensajes de el WhatsApp. Directo a Raúl. Directo a Raúl. Todavía tenemos un minuto para, antes de ir a la pausa. Pues... Ok, brevemente, Raúl, para irnos a la pausa y regresar, como sea que comente lo que ya estaba encarrerándose muy feliz. Sí, yo creo que aquí lo que sigue es voltear a Pablo. Okay. Sí, yo ahorita quiero en la segunda parte voltear a Pablo, porque fue el primero, porque fue el que desarrolla a Marcos, desde ahí toma la pauta. Okay. Aunque siempre hemos discutido, José y yo, que Marcos no parte de la nada ni parte con los escuetísimos datos que da Pablo, sino hay un escrito más. Definitivamente hay algo
que Pablo desarrolla y que todos los expertos han admitido que existía, pero ya Marcos le da una forma, una organización, le pone sus tiempos, sus pautas y todo, pero creo que es hora de ver qué pasa con Pablo, ¿sí? Con Saulo de Tarso. Regresamos con Saulo de Tarso después de la pausa. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Estamos de regreso y continuamos con Saulo de Tarso. Raúl. Muy bien, hay una parte que dice Pablo, o sea, que es el que le da la diferencia, porque el cristianismo, lo que llamaban cristianismo después de la muerte de Jesús, es una secta judía, como eran los fariseos, los saduceos, los esenios. No se diferenciaba, iban al templo, no era una religión distinta, tenían una forma de creer de Jesús, como lo habían visto como un Mesías que fracasó, porque no pudo liberar a Israel de los romanos, y lo que haya intentado. Pero, como dice José, algo pasa, hay un detalle que hubo expectativas en su regreso de que él iba a venir, luego se habla de una resurrección, de que él realmente no murió. Empezó a haber esperanzas de que él estaba vivo, y probablemente ahí es donde Pablo se asomó y vio, no sé si estuviera persiguiendo cristianos, yo lo dudo mucho. Esto me parece una reconstrucción muy súper elaborada que está en Hechos de los Apóstoles, porque si lees las epístolas, no parece haber un indicio de que realmente Pablo era un perseguidor de cristianos. Esta es una historia que yo no sé, probablemente se reelaboró ya que Pablo estaba muerto, para darle fuerza o espectacularidad de lo que es digamos, lo que era Jesús, y entonces, bueno, lo convierte, ¿no? De tal manera que... El calendario te apoya en ese punto, Raúl, porque tienes la guerra entre judíos y romanos en el 70, y tienes a Pablo en el 40, o sea, sí, muy cerca de los hechos. Sí, hay un algo que a Pablo le llama la atención, y entonces vamos a poner atención. ¿Qué dice? Y ahorita ahí quiero que entre José. No sé si esto es según las escrituras, pero bueno. En 1 Corintios, en el capítulo 15, del 3 al 8, dice: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez, o sea, dice Pablo, recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte de ellos viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, hermano de Jesús,
más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció a mí también como un abortivo. Y en 2 Corintios, bueno, esto ya lo habíamos leído, dice, porque el amor de Cristo nos apremia a pensar que si uno murió por todos, y todos, por lo tanto, murieron. Esto es bien importante. Y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ahora todo va a ser vivir por Jesús. Así que en adelante, fíjense lo que dice, ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Para mí esto me ha brincado muchísimo. O sea, le interesa un reverendo cuerno el Jesús histórico, por así decirlo, no le importa. O sea, solo le interesa el Jesús glorificado. Dice, por lo tanto, dice, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Entonces, eso, pues aquí lo dejo y ya quiero que José comente qué es eso de según las Escrituras y esta confesión de que, pues sí, conocimos a Jesús según la carne, pero es que ya aquí no importa, como que dice, importa lo que yo he pensado, lo que yo he creado, mi idea es la importante, el Jesús glorificado y ya, tan, y así, tajamos. Con un culto, ¿no? Comienzo mi intervención mandando un saludo a mi prima Marta, que nos mandas muchos saludos, y a Víctor M. Reyes Hernández. Víctor, allá en la Ciudad de México. Buenos días, saludos, presente y Víctor. Atento al programa, saludo al PAN. Muchas Sí, gracias. saludos a Víctor Son Reyes. los saludos. Ahora vamos a contestar, voy a tratar de contestar en 20 minutos, lo que, como ya es el último programa, pues ya me vas a dar mucha chance, porque me aventaría una serie de programas. Primero, Saulo de Tarso, es muy importante que recordemos que era un discípulo de Gamaliel, de un ¿cómo se llama? Rabino muy famoso, y que si algo hacía era estudiar las Escrituras. Entonces al rato dice según las Escrituras, ¿verdad? Era un estudioso de las Escrituras. Ahora, ¿por qué persigue? No a los cristianos, no había cristianos, había esas sectas de judíos que seguían a Cristo, pero todavía no se les denominaba como tales, ¿verdad? Pero a esos perseguía. ¿Por qué? Porque eso estaba causando escándalo en el templo. Recordar que Pablo estuvo como testigo en el martirio de Esteban, si lo ves en el libro de los Hechos de los Apóstoles, creo que es el 5 o el 6, por ahí, ¿verdad? Y por cierto, acotando, bueno, fue lapidado, Exactamente. Y no crucificado. ¿Por qué no? Yo preguntaría, pues pudieron haber hecho lo mismo con Jesús, y ya cierro mi comentario. Sí, pero bueno, ese martirio de Esteban nos lleva a ¿por qué lo martirizaron? Porque hizo un relato de las Escrituras, Esteban, para tratar de demostrar argumentativamente que Jesús era el Mesías que se esperaba y que había triunfado, había resucitado. Eso lo dice Esteban, y por eso lo agarran a pedradas, ¿verdad? Por esa razón. Bueno, pero Esteban pertenecía a un grupo o sea, el origen de Esteban era de un grupo de judíos que se les conoce como helenitas, que eran judíos de la diáspora que habían ido a Jerusalén y se habían integrado al grupo de los judíos de Jerusalén, ¿verdad? Y los que son cristianos, trato de judeocristianos, ¿verdad? Entonces, estos helenitas traen pues cosmovisión o costumbres o ideas que provienen de ese mundo helénico, donde un personaje importante había resucitado. Y dentro de este grupo de helenitas hay otro que se llama Felipe, y Felipe empieza a predicar el reino de Dios y el triunfo de Jesucristo, y bautizaba en el nombre del Señor. Y mismo Felipe encontró en un camino, cuando él se fue para Samaria, creo, o Antioquía, encontró a un eunuco etíope, ¿verdad?, que venía en su carro, ya le iba caminando, y que iba leyendo las Escrituras. Sí. Y el etíope le pregunta, ¿verdad?, qué estaba leyendo, ¿verdad? Y entonces Felipe le explica las Escrituras, ¿verdad? Y dice así,
fue llevado como una oveja al matadero Jesús, no abre la boca, se le niega justicia y es llevado al matadero. Recordar que eso es lo que leímos de Isaías 53, ahí está el siervo sufriendo. El siervo sufriendo. Esas son las escrituras que se leen. Pero fíjate, entonces, ¿quién es el primero que empezó digamos, a predicar o a hacer expreso este mensaje? Son los helenitas, es Esteban, es Felipe y son otros. Y eso lo llevan a Antioquía, ¿verdad? Sí, lo llevan ni siquiera es Pablo. No, pero ahí te va, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando ahí se forma una comunidad que empieza a hacer reflexión sobre esto, digamos, empieza a hacer reflexión y lo empieza a dar la importancia. ¿Y quién va a dar ahí? El Pablo convertido. El Pablo que, por cierto, Raúl, si no estoy mal, no creo que no se cayó de un caballo, o no se dice en la escritura. O sea, dice, cayó al suelo. Cayó al suelo, se dio un santo trancazo. Y sí, tenemos la idea de que cayó de un caballo. Cabalgando, es como la manzana de Eva, el fruto prohibido, no, decimos es manzana, ¿verdad? Entonces, pero el tío es que cayó al suelo y se dio un santo trancazo, quedó ciego, ¿verdad? Y él y lo tuvieron que llevar a Damasco, me parece, y allí uno lo cura, un anciano, ¿verdad? Porque el ángel se los pide otra vez, el ángel, entonces le pide al otro, no me acuerdo el nombre, que vaya y cure a Pablo, sí. Pero si ese nos perseguía, no, ve y cúralo, o sea, quítale la ceguera, el golpe que traía, y de ahí Pablo se va 3 años digamos, como a meditar o a formarse, ¿verdad? A Arabia, ¿verdad? Tiene un periodo ahí así, y aparece en esta zona de Antioquía, y es donde se hace ese grupo de reflexión teológica, si le podemos llamar así, sobre el siervo el siervo sufriente que triunfa con la resurrección, y es lo que él empieza a predicar. Por eso todo lo que tú nos lees viene de ahí, y es que la conversión de Pablo es fundamental, sea lo que haya pasado, ¿verdad? Sea lo que haya pasado, sabemos que él es el primero que empieza a predicar en el Mediterráneo, en todo el mundo mediterráneo. Ya a él se debe el inicio de este mensaje, y el mensaje que va a trascender, o sea, a trascender históricamente, me refiero, ¿verdad? Y es el cristianismo que es el triunfante, dirían algunos, o sea, que hay otros cristianismos derrotados, o sea, digamos otras versiones, ¿verdad? Esta versión es la que llega a instaurarse, pero bueno, a mi forma, lo dije muy rápido porque no tenemos tiempo, pero ese es el origen de Pablo de Tarso, ¿sí me explico? Fíjate que, llega el momento de hablar de las curiosas circunstancias de quién es Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, en donde primera anomalía es que ciudadano romano, era un romano. o sea, ¿por qué, no? Y luego conoce gente, y si leemos las epístolas y hechos de los apóstoles, todo, se anda mandando saludos a los herodianos de su edad, o sea, el hijo de Antípatro, gente ligada con los herodianos. Otro asunto que se dice en Hechos de los Apóstoles, que era alumno de Gamaliel, que estudió a los pies de alumno de Gamaliel. Es lo que decía yo. Pues, cuando lo ves accionar, cuando lo ves actuar, no parece. O sea, no tiene esa manera como de un rabí, de ninguna manera, sino más bien está muy insistente en su metodología de su creación, de su Jesús, de su manera de salvación, que es donde se vuelca, pero no muestra conocimientos muy judíos que digamos, sí muestra muchas influencias, sí presume la ciudadanía romana, cada rato lo saca de un montón de dificultades que ahí se le arman, en fin, es un personaje de muchísima controversia en ese aspecto. Permítame contestar una cosa, lo de la ciudadanía romana no es que no salga de la nada, es que era ciudadano romano, era de Tarso,
que era provincia romana, Tarsus. y era hijo de un comerciante en telas, por eso, tiendas, algo así. O sea, que digamos tenía como cierto linaje, y de ahí le viene la ciudadanía. Digo, es que si ahorita saco mi Biblia, o sea, bueno, en el celular, ¿verdad? Pierdo los mensajes, porque está en los Hechos, es que no me acuerdo exactamente, pero hay una parte que menciona esto, que no sé qué ciudad reconocen a Pablo, y le dicen, y ahí le dicen, pues tienes ciudadanía romana. O sea, era un ciudadano romano, aunque era judío, o sea, era helenita, era judío de Tarso, pero tenía ciudadanía romana. Por eso apela luego al final al juicio ante el César y toda esa historia, en fin, ¿verdad? Porque tenía ciudadanía romana. Y también es cierto que fue a estudiar a Jerusalén con el rabino Gamaliel, y la prueba que hay ahí es que estaba en el martirio de Esteban. O sea, digo, a veces las historias pues tienen que salir como tienen que salir, ¿verdad? Sí. Todos tiraron piedras, menos él que se quedó cuidando la ropa, de los que arrojaban piedras, pero dijéramos pues que estaba del lado de ellos en ese momento. Entonces sí hay esa congruencia. O sea, el hecho que puede ser extraordinario es esa caída y esa conversión, por así llamarle, ¿verdad? Porque así se le reconoce. Tanto saludo a los herodianos, y cuando habla con Herodes, Agripa II, es muy curioso, ¿no? Todas las influencias, y que puede llegar, apela al César, está ante el procurador romano de aquel entonces, que está en problemas. O sea, es un personaje de muchos contactos en alto nivel que realmente dan que pensar, Bueno, o sea, no de me muy tenía alto pasaporte, nivel, pues, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, eso solo lo quería por eso te digo que era de una algo. familia connotada, por Sí. eso iba a estudiar es como ir a Harvard ahorita, ¿no? No cualquier mortal va a Harvard. Sí, muy curioso, ¿no? Esta manera de... Pero creo que lo más importante a resaltar es lo que mencionaba José, es que finalmente su versión es la que gana. Exacto. Ese es tal vez el punto más importante. O sea, no estaríamos hablando de él si su versión lo hubieran descartado en Nicea, por ejemplo, ¿no? Si su cristianismo fue exacto, su versión fue la versión central de lo que ganó, ¿no? El núcleo principal de lo que quedó aprobado. Así es. Después Bueno, en Nicea. nada más quiero expresar que hay estudios, que se me hacen interesantes sobre Saulo de Tarso, probablemente fue un herodiano. También hijo de Antípatro, por ahí hay un árbol genealógico, y que como buen herodiano coincidía en muchas cosas de cómo se comportaba, cómo apelaba, cómo razonaba ese como ego o ansias de destacar o de dirigir en algo, ya que su padre, pues Antípatro, sabemos que terminó de una manera lamentable, y que poco antes de llegar a ser rey, pues lo manda a matar Herodes el Grande, que estaba desfalleciente, y ahí quedó. Pero también hay otro punto, antes que se me escape. En estos tiempos de las cartas de Pablo, tenemos un herodiano que logra volver a reunir todo lo que era el reino de Herodes el Grande. Se trata de Herodes Agripa, que fue amigo de infancia, creció con Calígula, y era muy cuate de Claudio, por lo cual entre Calígula y Claudio, él puede volver a restaurar el reino de Israel, a tener una independencia muy parecida a como la tenía Herodes el Grande, y que también Herodes Agripa II se tomaba muy en serio de los calificativos de Mesías, y él aseguró, no, es que el Mesías soy yo. No ven, miren, aquí les estoy demostrando con hechos que ya tengo un Israel libre. Y sí, era muy independiente. Como por 15 minutos. Sí, duró poco, pero realmente se independizó, mandó a construir más murallas que cercaron Jerusalén. Se estaba tomando muy en serio que tenía un reino independiente. Se empezó a enemistar con Claudio, que le había dado más poder, y que le dejaron una extensión a manejar casi tan grande como la de su abuelo Herodes el Grande.
y que por ahí mandó a asesinar a uno de los apóstoles, porque pues como Jesús, el Mesías, no, Jesús no, yo soy el Mesías. Herodes, Agripa primero, y todo que llega de una manera como pues de churro a ser rey, puesto que estaba en desgracia, era preso. Tiberio lo había mandado a apresar por andar dando, pues diciendo que Calígula debería ser el emperador y todo, y muere Tiberio. Calígula se da cuenta que está preso y que era como una especie de mártir a su favor, lo manda a sacar, le da parte de los reinos que estaban disponibles. Luego, Herodes Antipas se entera de cómo acaban de darle reinos a Agripa, y va y protesta con Calígula, y Calígula se le queda viendo, bueno, ¿y qué? ¿No? Está cuestionando la autoridad del César. Le dio tanto coraje a Calígula que dice, ¿sabes qué? Tu reino te lo voy a quitar y se lo voy a dar a Herodes Antipas. Y entonces ya cada vez tenía un reino más grande, y luego Claudio le acaba dando el control de Judea. Total que vuelve a haber un reino que dura 4 añitos, 5 añitos, cuando mucho, pero eran exactamente los tiempos de Saulo de Tarso, cuando estaba haciendo sus epístolas, y la relación que estaba teniendo, bueno, que aparentemente tiene con el hijo de Herodes Agripa, que era como su amigo. Manda saludos, no lo tengo presente, pero en varias de las cartas manda saludos a los herodianos, que es cuestión de ver, de estudiar, y de ver si no tenía un extracto herodiano. Saulo de Tarso, para mí no sería nada raro, Solo apunto para simplemente completar parte de ese contexto, para que quede y dejarle a José que más, cierre el paquete. José, es que, pues evidentemente en Roma, una vez que terminas estos discursos de independencia y demás, pues Roma definitivamente decide acabar con la discusión por sus métodos tradicionales, y es exactamente cuando tenemos la guerra, y donde sube Nerón, Claudio César, y donde Nerón, pues evidentemente se va a divertir con las víctimas inocentes de todo. Sí, por lástima, ¿no? Que muere Herodes Agripa primero, muere pronto, muy joven, y ya no pudo. Estaban muy contentos los judíos, lo querían mucho en sus tiempos. Mira, ya tenemos un reino independiente. Se le pone bronco a Claudio, o sea, no le hace caso, y lo aguanta. O sea, estaba así como muy como retobando, muy felices, y estaban felices los judíos, y de repente se acabó el partido, ¿no? Yo creo que miren, esto nos queda pendiente para un futuro, alguna serie que hablemos de eso, de Agripa y de todo el origen de la guerra de los judíos y todo lo que se dio, ya no centrándonos tanto en Jesús, los cristianismo, en Jesús, sino en cómo acaba Jerusalén, o sea, cómo se destruye Jerusalén. 3 minutos para que cierres la serie. Cierro esta serie, ¿verdad? Les hablé de Felipe Lenita, que lo que hace es bautizar, se presta la libertad de bautizar y el nombre del Espíritu Santo, cosa que no le gusta a la comunidad de Jerusalén. Y él se fue a Cesarea, como lo dije, estuvo 20 años predicando y bautizando, dijéramos un poco al margen de la comunidad de Jerusalén, ¿verdad? La comunidad de Jerusalén, ¿verdad?, que otros helenitas, ¿verdad?, también llevaron el evangelio hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Les dije hasta Antioquía, con estas ideas del siervo sufriente y el bautizo y el perdón y la redención. Y entonces de Jerusalén envían a Bernabé, así como un inspector o algo, para que, oye, ¿qué está pasando con aquellos que andan predicando, que andan diciendo? Pero Bernabé es el que se lleva como discípulo 1 año a Saulo, y ahí viene el triunfo de esta idea del siervo sufriente, ¿verdad? En resumen, esta iglesia es un producto del empeño de los misioneros helenitas expulsados de Jerusalén, porque estos se iban porque los echaban, ¿verdad? Y fue predominando esta idea, ¿verdad?, que vino sobre Pablo, ¿verdad? Y esos son los que empiezan a hacer toda la misión del sureste, digamos, de la tierra helénica, Corintio y todas las partes, ¿no? Entonces, ese es para mí el punto clave que hay ahí, ¿verdad? Y es lo que, en resumen, así lo dije en los poquitos minutos que hay, pero queda mucho por analizar.
pues cerramos esta serie, Raúl. Ya le dedicamos tiempo. Todos los temas pendientes que se pueden discutir son, bueno, abundantísimos, así ha sido. Y pues no queda más de que hoy en cerrar. 8 estará el fotógrafo Gerardo Pedraza, también que ha hecho unas labores increíbles de aventuras de fotografía. Nos estará Sobre contando todo Santiago. parte de estas batallas que estará aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Que hemos llegado al final del programa. Les agradecemos sus mensajes, que nos hayan acompañado en esta mañana de sábado, y nos vemos la semana que entra. Hasta Buen fin de mañana, semana. gracias a Gracias. Diego Palomares, que tengan bonito Diego. fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad.